Rosa María Castellanos Gutiérrez, recicladora de oficio de la Asociación Cairarec. Buenas tardes. Un saludo muy especial para el presidente y para la señora ministra y para el director general y para la directora y para los presentes. Bueno, mi historia de vida es que soy recicladora de oficio, trabajo en la Dirección General del SENA y en el financiero. Y gracias al SENA me he capacitado y para ser una mejor persona y para tener los cursos de manipulación de residuos peligrosos y residuos ordinarios. Entonces el SENA me ha capacitado a mí en varios cursos y también mis hijos estudian y trabajan y estudian en el SENA. ¿Sí? Entonces le quedo muy agradecida al SENA porque me ayuda a ser mejor persona. Sí. Y me agrada mucho. No, pues que me da nervios con el presidente, que me place mucho distinguirlo, conocerlo y que muchas gracias de verdad. Sí. Y al director. Continuamos con las palabras de Lady Maríam Calderón, integrante de la Fundación PONES, entidad sin ánimo de lucro que ayuda al mejoramiento de las condiciones de vida de la población sorda. Por su limitación auditiva, hoy cuenta con el apoyo de un intérprete de lengua de señas. Doctor Petro, una tarjetita, ¿con quién se le envió? Hola, buenos días a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Esta es mi sella. Me llamo Nancy y soy una persona sorda. Hago parte de una comunidad de personas sordas que estamos en la Fundación para el apoyo de personas con necesidades especiales. Y está la seña, PONES. Hemos recibido capacitación por parte del SENA en diferentes áreas como marroquinería, bisutería, confección, finanzas. Todo esto con la idea de también nosotros ser emprendedores y formar nuestros propios negocios. Actualmente estamos ubicados en el 20 de julio en la localidad de San Cristóbal. Sin embargo, tenemos una dificultad y es que el espacio que tenemos es muy reducido y pienso en otras personas sordas que pudieran estar allí, pero están en la casa sin muchas cosas que hacer. Entonces, a futuro queremos ampliar nuestra fundación para dar más talleres, por ejemplo, de danzas, de teatro, de diferentes formaciones, para que más personas sordas tengan esta oportunidad de también ser muy productivos y demostrar sus habilidades como cualquier otro ciudadano. Tenemos una tienda inclusiva que los invitamos a todos ustedes a que la puedan visitar, en la que ofrecemos nuestros productos. Y a futuro, pues también les cuento, yo soy docente, no solamente recibo allí, sino recibo capacitación, sino también le doy docente a otras, enseñanza a otras personas sordas. Muchas gracias.
Una vez más, les agradecemos su presencia y les solicitamos, por favor, mantenerse sentados para el buen transcurso de la transmisión. Seguimos con la intervención de Johnny Rufijo Lozano Berrocal, de la Asociación de Comerciantes Uncedo de Urabá. Muy buenos días. Un cordial y fraternal saludo para todos y cada uno de los asistentes, en especial para nuestro señor presidente Gustavo Petro, doctor Londoño y cada uno de los ministros y personalidades que aquí se encuentran el día de hoy. Doctor Gustavo Petro, como la vez que nos encontramos en la Casa de Nariño, le dije, lo quiero ver de frente, porque hoy le puedo decir que hemos cumplido la tarea. Después de muchos días de trabajo, hemos logrado avanzar en todos estos procesos de la asociatividad y de la estructuración de los procesos de la economía popular en Colombia. Hoy, de la mano con el SENA, hemos hecho un trabajo muy grande, doctor Londoño, el trabajo de Campesena, el compromiso que tenemos con Tendersena y todos los trabajos que se han hecho de capacitación con la economía popular y todo también muy importante el Fondo Emprender. Tenemos que darle las gracias a Mauricio de la Economía Solidaria y tenemos que darle las gracias también a Stalin de Compra Eficiente. Hoy tenemos a nuestro compañero Galindo en los Estados Unidos haciendo un trabajo, haciendo una representación y tomando información sobre cómo se maneja la economía en los diferentes lugares del mundo. Gustavo Petro, presidente de Colombia, usted es una persona que nos ha acompañado, que nos ha impulsado a esas personas que por la edad, por la ubicación geográfica, por los niveles de educación, no se han podido, no nos hemos podido insertar a la vida laboral. Eso nos ha llevado a tener este tipo de negocios, a crear empresa, a crear negocio, a ser emprendedores. Y esto es lo que es la economía popular. Esa economía de base de las personas que hoy emprenden porque no tienen otra forma de rebuscarse, no tienen otra forma de traer el sustento a su casa. Esas personas que madrugan todos los días, el tendero, el del restaurante, el comerciante. El tendero vende y al ratico va a comprar la carne al carnicero del barrio. Esa plata que se esparce en los barrios, que se esparce en el pueblo, que queda ahí, ese es un porcentaje bastante alto y eso es, señores asistentes, lo que es la economía popular. Esa economía de base que hace que la economía tenga un dinamismo muy importante, que hace que la mayoría de los colombianos podemos vivir un poco mejor. Lamentablemente, la economía popular se da en los países en vía de desarrollo como estamos nosotros. Nosotros no vemos en Francia, en Europa, una persona vendiendo mazamorra, eso no se ve. Eso se ve acá en estos pueblos, en estos lugares como Colombia, en nuestros barrios. Y hoy nosotros estamos muy agradecidos. La Federación Nacional de Comerciantes y Tenderos de la Economía Popular le damos las gracias. Los empresarios, comerciantes que hoy estamos aquí, le damos las gracias. A todos, cada uno de ustedes de los asistentes, sepan, yo me demoré 20 horas en el camino con 4 compañeros para llegar aquí. Aquí hay otra gente que viene de distintos lugares de Colombia que se han demorado 20, 25 horas para llegar aquí. Un saludo muy especial para mi presidenta de la Federación, Rosadelia Rueda. Hemos demorado mucho tiempo para estar aquí. Les pido que ahora que salgan de aquí, se acerquen a esos estandes y le compren a la gente, porque si no, no tienen con qué devolverse. Y se tiene que devolver, hay que comprarle, hay que hacerle dinamismo a la economía popular. Señor presidente, muchas gracias por hacer ver y hacer valer la economía popular, solidaria y la economía comunitaria. SENA, Fondo Emprender, UAEOS, el nombre nuevo se me olvida, y Colombia Compra Eficiente y todos los ministerios, muchísimas gracias por el apoyo, muchísimas gracias a ustedes. A continuación, nuestro aprendiz del SENA, Franklin Castillo Fino, quien también es artista de acuarela, entregará al señor presidente de la República de Colombia 2 recordatorios alusivos a la economía popular. Pues les cuento que entre ellos
es un megáfono que simboliza la solidaridad y la unión de las personas en la economía popular. Bueno, este megáfono es algo simbólico y fue hecho con piezas que salen de cada una de las áreas de aquí del centro, de aquí del centro. Aquí tenemos varios centros, como está el de metalmecánica, el de textil y cuero, tenemos lo de electrónica, tenemos toda la parte de arduinos, programación, esto es de un piñón de robótica. Y este parlantico pues es de última tecnología. Acá tenemos esto es de economía también popular, que esto es una boquilla de churros impresa en 3D, en PETG para alimentos, y esta es una joya que está ya aquí en la parte de materiales ensayos. La intención de nosotros con esto es una joya que es el casco de un espartano. Es hecha aquí también por nuestros joyeros y talladores. Y la intención de esto simplemente es pues, simbolizar todo el trabajo que se hace a pequeña y a gran escala también de nosotros. El otro detalle es un cuadro, ya vio uno, hay otro cuadro que es para entregarle, que habla también algo de economía solidaria. Y bueno, esa es la idea con el megáfono. Esta boquillita es un producto que yo generé, yo en particular. Me considero artista plástico industrial, siempre he sido independiente, solamente una vez trabajé para el IDU y me robaron el sueldo, entonces, literal. Sí, ahora, desafortunadamente soy una de esas víctimas del neoliberalismo donde nosotros fabricamos maquinaria para alimentos y tristemente la apertura lo que hizo fue acabarnos con nuestra industria. Hoy en día podemos trabajar con consumibles, cosas pequeñitas, repuestos, pero fabricar hoy en día ha sido difícil. Bendito sea el Señor, la economía está mejorando y le agradezco muchísimo porque gracias a usted hemos visto después de tantos años volver a bajar el dólar y sentirnos un poco más equitativos. Gracias, muchas gracias. ¿Y este está funcionando? ¿No está Sí, funcionando? sí, que lo use, que lo use. ¿Cómo se A ver, funciona? lo usa. Bueno, él tiene Venga. varias funciones. Ahí. Antes de nuestro invitado especial, les quiero anunciar que esta transmisión es seguida de manera simultánea en las 33 sedes del SENA en todo el país. Continuamos con la intervención del director general del SENA, Jorge Eduardo Londoño Ulloa. Hola. Muy buenos días a todas, a todos. Un saludo muy cordial, efusivo, cariñoso a quienes asisten a esta convocatoria que seguramente nos reconcilia con nuestro pasado, con nuestro presente, con nuestro futuro. Un saludo de verdad muy cordial a nuestro presidente de la República, el doctor Gustavo Petro, una expresión de gratitud. Si la historia es justa, tendrá que reconocer
que usted visibilizó sectores que habían sido, como lo dice el poema de Eduardo Galeano, ninguneados. Hoy la economía popular, la economía campesina forma parte de la agenda de este país y de esta nación. Un saludo muy cordial a nuestra ministra Gloria Ramírez. Muchas gracias, la presidenta de nuestro Consejo Directivo, con quienes hemos trabajado e impulsado todos estos proyectos. A nuestro compañero y amigo Carlos Ramón González, director del DAPRE, a Luz Dana, la directora de Empleo y Trabajo, una de las artífices de este evento. 2 o 3 reflexiones puntuales. Cuando uno trata de definir la economía popular, lo decía el compañero de Urabá, basta pensar en qué ha sido de la vida de todos aquellos sectores que hasta este gobierno no habían sido reconocidos como parte fundamental de la sociedad colombiana. La economía popular entonces es la economía de los excluidos, de los ninguneados, de aquellos que no forman parte del mercado laboral y entonces se ven obligados a crear su propio trabajo. Son sectores muy heterogéneos que desarrollan diferentes tipos de actividades. Aquí tenemos, señor presidente, vendedores ambulantes, tenderos, panaderos, microempresarios, productores artesanales y representantes, obviamente, de la economía campesina. Esta economía popular tiene varias funciones, una función social, una función cultural y una función política. Socialmente, porque construyen redes sociales y comunitarias, empoderan sobre todo a las mujeres, a los jóvenes y a sectores que históricamente han sido marginados. Políticamente, porque en estas comunidades la participación ciudadana es vital. Son fuente de organización y movilización social y son una alternativa a modelos económicos hegemónicos como la globalización neoliberal. Y permítanme hacer una corta reflexión. En su encíclica Fratelli Tutti, el Papa plantea que el capitalismo llegó a su final, que es necesario inventar una nueva forma de redistribuir la economía. Y eso lo dijo el Papa Francisco, no ningún castrochavista ni nada, lo está diciendo alguien que después de la pandemia, sobre todo, hizo más evidente lo injusto de ese sistema. Poco se ha escrito sobre la función de las farmacéuticas durante la pandemia. Unas multinacionales que no quisieron liberar sus patentes a pesar de que millones y millones de ciudadanos, de ciudadanas en el mundo entero estuvieran muriendo. En Colombia fueron alrededor de 140.000 muertos. Y ellos prefirieron la ganancia económica a la vida de muchos seres humanos. Es esa una expresión prístina, pura y muy acrisolada de lo que es el sistema capitalista. Y estas economías populares, la economía campesina, nos enseñan valores fundamentales como el de la solidaridad, como el de la cooperación y como el de la equidad. Aquí puede haber una fuente de inspiración en este tipo de prácticas para buscar una alternativa al capitalismo desalmado. Y en nuestra realidad social esta es una expresión bien importante. Lo ha dicho el DANE, de 23.052.000 personas de población ocupada, el 55.7% están en la informalidad, es decir, alrededor de 12.840.000 personas, sin contar con el sector de los micronegocios, de los microempresarios. ¿Qué retos tenemos? Muchos. Debemos lograr competitividad,
para hacer frente a grandes empresas y eso lo lograremos sola y exclusivamente a través de la asociatividad. El acceso a la financiación, que ha sido una de las principales preocupaciones de nuestro presidente Gustavo Petro. Seguramente que en este gobierno se acabará con el gota a gota para que entonces estos sectores informales puedan acceder a préstamos mucho más justos. El acceso a la tecnología es necesario y desde el SENA, presidente, estamos empeñados en eso, en que estos sectores de la economía popular, de la economía campesina, puedan tener acceso al software, a las herramientas digitales. Ese acceso a la capacitación y formación es fundamental. Tony Negri, un gran teórico, planteaba que ya se debía pasar del hombre masa, del obrero masa, al obrero del conocimiento. Y es una de nuestras preocupaciones. Por eso este año, presidente, vamos a cumplir con el número de tecnólogos que se nos ha planteado en nuestro plan. Este año vamos a tener alrededor de 8.000 tecnólogos más que el año pasado y lo vamos a hacer con menos recursos. Es decir, no hemos bajado el número de formación para el tecnólogos en el entendido de que es necesario que los obreros, que la economía popular, la economía campesina acceda al conocimiento. Tenemos retos de fomentar el comercio justo y responsable, ese comercio que tiene en cuenta sobre todo a los seres humanos y a la sostenibilidad social, económica y ambiental, que dignifica el trabajo y que respeta el medio ambiente, fomentando una gestión responsable y sostenible de los recursos naturales. Desde el SENA, con corte al junio 2023, y esto hay que comentarlo porque es un logro de la dirección Luz-Dana que usted dirige. Según el Observatorio Regional, la tasa de vinculación de nuestros egresados, presidente, para este año es del 61.47%. Quiere decir que de 10 aprendices que egresan de nuestra institución, 6 tienen un empleo formal. Y esto es importante porque quiere decir que se está haciendo una tarea denodada, sin pausa y sin reposo. Vamos a hacer la convocatoria de la línea Crear por 5.000 millones de pesos que otorga crédito condonable a la creación de negocios. Pueden ser pequeños negocios y aporta entre montos de 50 y 93 millones de pesos. Igualmente la convocatoria de línea Crecer, 5.000 millones de pesos. Esa convocatoria, parceros y parceritas, abre el 29 de agosto y cierra el 30 de noviembre, entonces tenemos que estar pilas para poder acceder a esa convocatoria. La certificación de competencias, algo que es muy importante y que tiene que ver con una noción fundamental en la sociología de cualquier país, y es el reconocimiento. Por lo general estos sectores no han sido reconocidos. A través de esta certificación de competencias, el SENA, en palabras comunes, podrá darle el diploma a los tenderos, a los cuidadores, cuidadoras, a los artesanos, a las artesanas, a los que trabajan en servicios domésticos, reconociéndoles que ustedes tienen la capacidad y la idoneidad para desempeñar esos oficios. Todo esto se concertará con ustedes, integrantes de la economía popular. Y en la economía campesina vamos, o ya se ubicaron 25.000 millones de pesos para trabajar con el Fondo Emprender, sobre todo en los municipios PEDES y en los municipios PENIS. Ahí es donde hemos focalizado estos recursos.
como decimos en la tierra, o peleamos juntos o nos cuelgan por separado. Por eso hemos trabajado coordinadamente con el Ministerio, obviamente, de Trabajo bajo el liderazgo de nuestra ministra, con la UAEOS. Hemos trabajado con el Ministerio de Agricultura, presidente, sobre todo con la Agencia de Desarrollo Rural que dirige Luis Higuera, con la Agencia de Renovación del Territorio. Hemos trabajado con la Armada Nacional, con el Ministerio de Defensa. Estamos trabajando con el Ministerio de Industria y Comercio a través de la Agencia Impulsa, el Ministerio de TICS, de Mina de Energía, de Educación, con diferentes embajadas. Hay que reconocer la labor que hemos llevado a cabo con la Embajada de Italia, de España, de Alemania, de Cuba, de Nicaragua, entre otras. Con la Agencia Colombia Compra Eficiente, nuestro trabajo ha sido muy importante con esa institución que dirige Stalin, con el DAPRE, obviamente a través de el PENIS y otras instituciones del orden nacional. Termino diciendo que la economía popular lo que muestra es que la prosperidad puede construirse de abajo hacia arriba, empoderando a estos sectores excluidos del proceso económico. Un gran escritor, humanista y economista español, cuando reflexionaba sobre la libertad, decía que el mercado definitivamente está en manos de los poderosos. Y dicen que ese mercado es la libertad. Pero nos gustaría saber qué libertad tiene el mercado para quien no tiene ni un solo peso. Cuando se habla de libertad, hay que preguntarse ¿la libertad de quién? Si la libertad de los poderosos o de todos los ciudadanos y de todas las ciudadanas. Este proceso de hoy, presidente, lo que busca es reconocer el trabajo que se ha hecho desde diferentes sectores de la administración central. En el SENA también otros sectores están trabajando con la economía popular. Sindecena está desarrollando un proceso en la ciudad de Cali. Y nosotros esperamos que a través de nuestra formación, a través de nuestro empeño y sensibilidad por las clases ninguneadas, podamos hacer un aporte a esa paz total que usted está liderando, presidente, y que tantos colombianos y colombianas anhelamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor director del SENA. Grandes anuncios sobre la labor que hace el SENA en todo el país. Ahora invitamos a la señora Teófila Méndez, de la Asociación de Microrecuperadoras Ambientales de Bogotá. El señor presidente de la República de Colombia y el director general del SENA realizan una entrega simbólica de la certificación de competencias laborales para la economía popular. Les anunciamos que son 2.000 cupos para certificar las competencias laborales de las personas que se dedican al comercio local, cuidado de personas, servicio doméstico y creación artesanal, entre otros temas. Señoras y señores, a continuación se dirige a ustedes el señor presidente de la República de Colombia, doctor Gustavo Petro Urrego.
Gracias. Un saludo a todas las personas aquí presentes, microempresarios, microempresarias, dueños de unidades y dueñas de unidades productivas, domésticas y comunitarias que hoy se benefician con el programa Full Popular, empoderando la economía popular. Aquí está el secretario general de la Presidencia, Carlos Ramón González Merchán, su esposa Luz Dana y su hijo Juan David, la ministra de Trabajo Gloria Inés Ramírez, funcionarios del Gobierno Nacional. Un saludo a los rectores nacionales y regionales, subdirectores de centros de formación, investigadores, personal administrativo, instructores y aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, al director de la banda de músicos Ensamble Musical, Juan Miguel Arteaga y sus integrantes. Ese es el himno más chévere que me he escuchado en los últimos tiempos. Deberían ponerlo, hay que pagar las coñas por televisión. A Jorge Londoño, nuestro director del SENA a nivel nacional, a los medios de comunicación y en general a todas y todos los aquí presentes. Hay una serie a veces los lenguajes, las palabras van expresando ideologías, formas de pensar, incluso formas de poder. Y aquí se han utilizado una serie de palabras en los últimos tiempos en Colombia que nos van mostrando unas relaciones de poder. Por ejemplo, la palabra desechable, cuando se hablaba de los habitantes de calle. Desechable, ni más ni menos, significaba, y yo no sé si todavía lo usan por ahí, alguien que no importa, alguien que podría ser asesinado sin problema, alguien al que se desecha a pesar de ser un ser humano. Es un lenguaje de lo que yo denomino el fascismo. Las mismas personas que usaban esta palabra aplaudían el que aparecieran los cadáveres de personas habitantes de calle, recicladores, mujeres, trabajadoras sexuales muchas veces. Y después iban matando más y más y más, hasta que simplemente cualquier persona, simplemente porque estaba por ahí, terminaba fusilado con armas públicas, comprados con los impuestos de los colombianos, por miles. La palabra iba expresando una terrible realidad, no era una simple palabra, era una mentalidad asesina en la extrema derecha que piensa que unos seres humanos son inferiores a otros y que hay, decían ellos, una raza superior y que todas las demás etnias y orígenes diversos del ser humano entonces son inferiores. Así incluso se ha moldeado nuestro país. Por ejemplo, la palabra marginal y la palabra poder. Los que están dentro del poder son unos, la población marginada son otros. Cuando se divide la palabra, la gente, entre marginados y poderosos, no estamos en una democracia, estamos en una sociedad profundamente autoritaria, sin libertades, sin derechos, sin democracia. Marginados han vuelto a millones de colombianos y colombianas, y en cambio gente con poder es muy poca. Nosotros lo que queremos en este gobierno es que la gente que llaman marginada tenga el poder. Y ese es un cambio completo de las relaciones. Porque a partir de eso se construye una democracia y se construye la paz. Democracia significa, en griego, de allá salió esa palabra, poder del pueblo.
Demos, en Grecia se le dice al pueblo, y krasia, kratos, es poder. Una democracia no es más que el poder del pueblo. Y si nosotros queremos una Colombia democrática, eso no es simplemente ir a elecciones, eso no es simplemente votar por unas personas muchas veces vendiendo el voto. Eso significa que todos los días la gente del pueblo tenga poder. Cuando nos vamos hacia la economía, que la economía condensa el tema del poder y de la política, es como el receptáculo que determina qué clase de sociedad es la que tenemos. Entonces aquí en Colombia se han inventado dos palabras, la economía informal y la economía formal. Dentro del discurso dominante de la gente que ha gobernado a Colombia, lo que importa es la economía formal. En cambio, contra la economía informal, decían ellos, hay que destruirla, hay que hacerle la guerra. Ustedes vieron cómo perseguían vendedores ambulantes por las calles, una y otra vez. Ustedes han visto en los tiempos contemporáneos cómo sacan campesinos de sus tierras, las hileras de campesinos que terminan en estas ciudades en condiciones terroríficas en realidad, porque su saber es producir alimentos. Ustedes han visto cómo se golpea una y otra vez la gente que llaman informales. En cambio, el gobierno, el Estado, el crédito, las formas como se puede garantizar un crecimiento de las ganancias y de la prosperidad se van concentrando en lo que se llama formal. Nos dividen en dos. La mayor parte de los puestos de trabajo que hay en Colombia están en lo que ellos llaman informalidad. La mayor parte de la forma como la gente de Colombia tiene algún tipo de ingreso, siempre casi por debajo del salario mínimo, es en eso que llaman informalidad. Por eso nosotros dejamos de hablar de informales. La gente no se divide entre formales e informales, la gente es trabajadora, punto. Hay una gente trabajadora que la emplean en fábricas, en empresas, le entregan un salario a cambio. Esa gente trabajadora es la que hace la riqueza de la empresa. Es a través de ese trabajo cotidiano como se hacen las mercancías, los televisores, las neveras, los carros que se venden en el mercado. Si no fuese por esa gente trabajadora, no había carros, no había televisores, no había neveras. Dicen, no, vamos a automatizar los procesos de producción. Y entonces, en vez de que un obrero esté haciendo un carro, un robot está haciendo el carro sin cerebro, pero se les olvidan que para mover el robot se necesita gente que trabaja. Para hacer el robot, para hacer la programación que hace que esa máquina se mueva en la velocidad y en la precisión que se necesita entonces gente que trabaja cerebralmente los programas que hacen manejar la máquina. Claro que el mundo del trabajo varía, cada vez necesita de más inteligencia. Cuando esa inteligencia se concentra en una minoría, están excluyendo a la mayoría de la gente de la inteligencia y por tanto del trabajo. De la inteligencia cultivada como los campos, es decir, del saber, del conocimiento. El conocimiento es la fuerza del trabajo de hoy. Cada vez más el megáfono que nos muestran necesita conocimiento para trabajar. Conocimiento es una fuente del trabajo.
Por eso nosotros no queremos dividir a la gente entre informal y formal. Queremos que la gente del trabajo tenga el poder. Y el poder es el conocimiento, la información. El poder es el capital, el dinero con el que se trabaja. El poder es espacio para poder trabajar. El poder es capacidad de decidir y no de que otros decidan por uno. Poder es asociatividad. Así como había unos monitos que recuerdo en mi infancia siempre aparecían, amores, puntos suspensivos. Ahora toca hacer unos que digan poder es amor también. Se vuelven sinónimos, porque cuando el poder es del conjunto de la población, es decir, estamos en una democracia, lo que hay es solidaridad y amor. Cuando el poder es de una minoría, lo que hay es violencia, lo contrario del amor, muerte, como hemos vivido en las últimas décadas en nuestro país. Así que poder es el que el pueblo colombiano pueda trabajar con conocimientos, con créditos, con espacio, con capacidad de decisión, con asociatividad. Y ahí es donde queremos enmarcar el empoderamiento de la economía que llamamos popular, la economía del pueblo y el SENA. El SENA tiene que articularse al empoderamiento de la economía popular. Poder es entonces el SENA, si está en manos populares. Por eso en nuestro gobierno no queremos manejar cifras marginales, sino cifras que entreguen poder. Y los funcionarios del gobierno tienen que tener especial atención en ello. Si nosotros movemos un crédito hacia la gente de la economía popular en pequeñas cantidades, pues sí, puede hacerse un acto, podemos aplaudirnos, pero sigue la economía popular en el margen, no entra el poder. En Colombia, por ejemplo, se entregan en créditos 140 billones de pesos al año por la banca privada en general. ¿Cuántos de esos 140 billones de pesos llegan a la economía popular? ¿Qué pasa si la gente de las peluquerías, hombres y mujeres, pudieran acceder a créditos baratos a tasas de interés que no son como las que cobran actualmente en el gota a gota o en la banca privada? ¿No serían las peluquerías mejores? ¿No habrían otras máquinas más perfeccionadas? ¿No habría métodos y tecnologías que hicieran que el cliente o la cliente tuviera una mayor satisfacción? ¿No habría a través de la asociatividad una mayor capacidad de decidir sobre el futuro de las peluquerías? ¿Qué pasa si habláramos de los mototaxistas, por ejemplo? O de los taxistas que hace poco tuvimos una conversación. Todo eso es economía popular. Si hay una asociatividad, esa palabra se llama cooperativismo, que juntara mototaxistas, no que un mafioso manejara a los mototaxistas. Si les pudiéramos brindar créditos con tasas de interés baratas, la moto, por ejemplo, no se volvería un carrito, no se volvería eléctrico para no contaminar y ayudar a hacer perder la vida en el planeta, no habría unas mayores posibilidades de ingreso, no habría un enriquecimiento de la economía popular. Si por cada filón de economía popular en todas sus actividades pudiéramos brindar una masa mayor de créditos subsidiados, una masa mayor de conocimientos, más espacio, ayudar a configurar cooperativas,
la economía popular cada vez sería más importante en Colombia, generaría cada vez más ingresos para construir una palabreja que me he inventado por ahí que se llama prosperidad social descarbonizada, porque nos toca separarnos del carbón y del petróleo por las circunstancias que atraen en crisis al mundo. Una prosperidad social que es lo que nos saca de la pobreza, que es lo que nos puede disminuir la desigualdad social y que por tanto nos puede llevar a la paz. El papel del SENA es el de llevar el conocimiento a la economía popular. Si hemos dicho que el trabajo es cada vez más inteligencia, conocimiento, entonces la función del SENA es irradiar esos conocimientos los más profundos posibles al trabajo de la economía popular. El SENA, por tanto, no simplemente puede dar cursillos. El SENA tiene que retomar su misionalidad de la educación profesional y tecnológica para poder vincular ese conocimiento tecnológico a la economía popular, a las asociaciones de la economía popular. ¿Cómo se hace un zapato hoy? Yo en mi alcaldía pude ir al Restrepo a una cosa que llamábamos el Sasca, que es la palabra conocimiento en chipcha, en muisca. Y los zapatos se empezaron a hacer con computador. Entonces ya no es como antaño que uno decía yo voy aquí al almacén a comprar un talla 38, sino que es que le ponen a uno el pie encima de una plataforma de computador y el computador saca exactamente la medida del pie de uno, que no todos los pies son iguales, y el zapato se hace con la horma del pie del cliente y resulta que entonces es muchísimo más cómodo, no como los zapatos que me tocaba comprar con mi mamá cuando me llevaba de la mano el 7 de agosto, que había que hacer un cursillo de aguantar y resistencia hasta que se ablandaba el cuerpo. Después de unos cuantos callos, le sangraba uno por atrás y bueno. Entonces, eso se llama conocimiento, eso no se sabía antes. Se ha aprendido, programas, computadores, conocimiento. Si eso se lleva a la economía popular, habrá más riqueza, habrá más progreso, habrá más productividad. Por eso vamos a enfrentar el empoderamiento de la economía popular, por lo menos con 2, 3 tesis en este gobierno. No tenemos mucho tiempo. El SENA tiene que generalizar los conocimientos en la economía popular con tecnologías, con tecnólogos y tecnólogas que se pongan en esa función. El Banco Agrario se va a transformar en Banco Agrario y Popular. Para ello hemos determinado que fondos que son del presupuesto y se guardan en la banca por ahí, a veces hasta tiempos largos, o en el Banco de la República, se pongan en el Banco Agrario para que haya un mecanismo mucho más grande, en un volumen mucho mayor de préstamos a tasas de interés subsidiadas para la economía popular, no solamente rural, el campesinado, para producir alimentos, sino urbana, es decir, para ustedes. El Banco Agrario y Popular, por tanto, tendría que volverse el banco más grande de Colombia. Y la capacidad de entregar créditos debería ser mayor que la del Grupo Aval, solo que esos créditos no irían pues a los Odebrecht del país, sino a ustedes, hombres y mujeres de la economía popular. Y hay un tercer elemento que me parece fundamental, y es que nuestras instituciones que tienen que ver con el cooperativismo tienen que volcarse en masa para organizar asociaciones, organizaciones colectivas de la economía popular de manera voluntaria, no obligatoria,
Por ejemplo, en un programa como el nuestro de arreglar casas en los barrios populares, que claro, la plata pública no va a un gran constructor. ¿Quién arregla las casas? La mayoría de la gente tiene sus casas, su casita, dicen, apartamentos en Bogotá a veces, hechos a través de la lucha popular y del esfuerzo popular. La mitad de Bogotá se construyó así. Y casas que se deterioran, baños que no tienen la higiene adecuada, cocinas donde la comida se puede mezclar con venenos que caen por ahí de animales, etcétera. Arreglar esa casa debería ser una política pública, ayudar a arreglarla. Pero no nos la va a arreglar un gran constructor, nos la va a arreglar los albañiles del barrio. Pero entonces necesitamos que se organicen los albañiles en los barrios, asociaciones de albañiles para contratar con el Estado el mejoramiento de 50, 60, 100 casas en un barrio popular en todas las ciudades del país. Eso quizás podría ayudarnos aún más a tener un buen vivir que la política de vivienda tradicional. Incluso, ¿cuánta gente que quiere techo a propósito, ministro? Que me dice que la consigna del Papa Francisco es, ¿cómo es? Tierra, techo y trabajo. Pues eso es más o menos lo que estamos haciendo. Nosotros nos volvimos franciscanos por el Papa Francisco. Tierra, techo y trabajo, de lo que hablamos. Pero las asociaciones populares de vivienda, los taxistas me decían, ¿cuál es la política de vivienda para un taxista? Y claro, pues ¿dónde hay una política de vivienda para un taxista? Tiene que ir a comprar, ver si le dan un subsidio. Pero le decía a los taxistas, ¿y por qué no se configuran las asociaciones populares de vivienda? De tal manera que podamos, dependiendo de las regiones, autoconstruir vivienda con la ayuda del Estado, con los tecnólogos que saben hacer los barrios de una manera estética, con la ayuda del saber a la comunidad. Podríamos superar entonces problemas de techo, problemas de trabajo y en el campo problemas de tierra, que es en lo que estamos metidos. Así que este es el resumen del programa de gobierno hacia la economía popular. Una economía popular empoderada. Esa es nuestra política del trabajo. Que no pueden alzar los salarios, nos dicen, que no pueden recortar la jornada de trabajo, que el día tiene que seguir siendo hasta las 10 de la noche y no a las 6 de la tarde, como creemos nosotros que termina, nos dicen, porque entonces si se hace eso, echan a los trabajadores y se crece el desempleo. Mamola, ¿quién dijo eso? ¿De dónde sacaron esa teoría estrambótica? Eso no existe en el pensamiento económico. Entonces un comerciante que puede vender hasta las 12 de la noche porque tiene que contratar otra persona entre las 6 y las 12 en una media jornada quizás, o rotar los trabajadores, las trabajadoras en general, para cubrir hasta las 12, entonces se va a molestar y va a cerrar su negocio. Lo que va a haber es 2 trabajadores, no 1, porque lo que están haciendo es coger a la joven, a veces la señora, a trabajar hasta las 12 de la noche, como si no se cansara, sobreexplotándola. Lo que estamos proponiendo es crecer las fuentes de trabajo. No es cierto que si un trabajador en una fábrica gana mejor, entonces se crece lo que ellos llaman la economía informal. No es cierto, porque nosotros vamos a hacer que el puesto de trabajo en la economía informal, que es un autopuesto, que no es un obrero, que es un ser independiente pero asociado, tenga ingresos que incluso pudieran ser superiores al salario mínimo dentro de una empresa asalariada, quizás más, porque las cooperativas pueden tener el poder de la prosperidad social si tienen los conocimientos
y los capitales suficientes. Así que espero que la próxima vez que nos encontremos aún con unos empresarios, unas empresarias asociadas muchísimo más poderosas. Poder es unidad del pueblo. Así que tengamos el poder. Muy amables y gracias.